Recuerdo que en el 1999 yo estaba trabajando en un sitio que se llama el Pentágono. Es el centro de comando de Estados Unidos. Y el Espíritu me dijo, quiero que vayas a Colombia. Y el Señor me trajo a Colombia. Vine como diplomático de Estados Unidos en la embajada, con varias misiones de parte de Dios. Una de ellas fue defender a la Iglesia de Cristo. En aquel tiempo el gobierno tenía mucho prejuicio en contra de los cristianos. Si a usted en la policía o en lo militar descubrían que usted era cristiano, muchas veces lo mandaban a las zonas de orden público, porque era cristiano. Las FARC mataron muchos pastores cristianos. El ELN se infiltró en la iglesia cristiana. El crimen organizado chantajeaba a los cristianos. Hubo una situación en el año 2000 cuando se extorsionó a los pastores en la ciudad de Cali. Ustedes saben que Cali no es una ciudad pequeña, pero hubo un tiempo en que los pastores le estaban dando a los criminales el diezmo de la iglesia, so pena de muerte. Y en ese tiempo el Señor me trajo a este país. En este día el mensaje se titula El Espíritu Santo en la familia y en el campo misionero. El Espíritu Santo en la familia y en el campo misionero. Ustedes saben que Juan el Bautista vestía un poco extraño. Dice la palabra que tenía vestimenta de piel de camello y que comía langostas, los animalitos, ¿no? Los insectos, miel silvestre. Tenía una cinta, un cinto de cuero. Pues yo no como langosta, ¿sí? Y tampoco visto con piel de camello, pero hoy visto diferente. El Espíritu Santo me dijo que viniera vestido con la vestimenta que uso cuando voy al campo misionero. Y le doy gracias al Señor porque sus pastores tienen la amplitud de mente de aceptarme en este lugar vestido así. Porque hay muchas iglesias que dicen, si usted no tiene corbata, usted no predica. Gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por esta congregación de mente abierta, de espíritu abierto a lo que el Señor quiere hacer. Y Juan el Bautista, Dios le había dado una visión. Y la visión era, viene el Salvador. Y la visión era, tú tienes que hablarle a otros de que ya llega el Mesías prometido. Y así mismo en el año 2000, el Espíritu Santo me comenzó a revelar una visión de un ministerio que el Señor lo llama Yo Hago Algo Nuevo. Y hermanos, como el Señor me encomendó esta visión para que se hiciera realidad, Él me dijo, el Espíritu Santo me dio una instrucción. Al principio me dijo, lo único que tienes que hacer es hablar de la visión que te estoy revelando y mi espíritu hablará a aquellos que están escuchando. Y comencé a hablar esta visión. Y la visión siempre fue grande desde el principio. Y yo le decía al Señor, Señor, yo te creo lo que me estás revelando. Pero ¿qué otro loco te va a creer? Porque esta visión requería que yo actuara y que aquellos que se unían a esta visión, que actuaran como actuaban los discípulos en Lucas capítulo 10. ¿Y qué pasa en Lucas capítulo 10? No vamos a entrar en eso. Pero se cuenta la palabra del testimonio de que un día Jesucristo le dijo a los discípulos, los voy a enviar para que en mi nombre sanen enfermos y echen fuera demonios. Oiga, y eso era extraordinario en aquel tiempo. Nadie sanaba. Y que alguien echara fuera demonios, no. Los demonios
imperaban, caminaban por esos lugares, se manifestaban y nadie podía hacer nada. Pero esta mañana cuando yo entraba por la puerta escuchaba el versículo: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. ¿Cómo dice? ¿Han subido al corazón del hombre? Que Dios tiene preparado para los que le aman. Ahora, ¿cómo usted sabe que usted ama a Dios? Todo el mundo dice yo amo a Dios, pero realmente, ¿cómo usted sabe que usted ama a Dios? Jesucristo dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Si usted está obedeciendo a Dios, si está escuchando la voz de Dios y está acatándola, usted ama a Dios. Si no, no diga que no ama a Dios. Si hay pecado en su vida, no diga que ama a Dios. ¿Entienden eso? Entonces el Espíritu básicamente me dijo: yo quiero que tú confíes en mí y quiero que comiences a caminar presentando esta palabra donde quiera que yo te envíe. Y después de 5 años, amados hermanos, le llamamos visionarios a quienes hacen parte de este ministerio. Tenemos visionarios en 23 países. Y hemos efectuado campañas médico-evangelísticas y otros eventos en Norte, Centro, Suramérica y en África. Y a todo esto, hace 5 años que no veo $1 en la cuenta de banco del ministerio. Cuando los discípulos salieron en el nombre de Jesús para sanar enfermos y echar fuera demonios, el Señor no le dice: llévate 20,000 pesitos por si acaso pasa algo. No te confíes en lo que tienes en el bolsillo. No, le dijo: no se van a llevar nada. Mire a quien está a su lado y dígale: no te lleves nada. Pero es que eso no tiene lógica en el sentido humano. ¿Cómo yo voy a salir no sabiendo a dónde voy? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a comer? A mediados de junio, hace 1 mes y medio atrás, ya ni me acuerdo, el tiempo ya no lo cuento. El Espíritu me dijo: vete a Colombia. Y específicamente me dijo, un hermano del ministerio me escribió, ¿no? Y me dice: pastor, vamos a efectuar una campaña médico-evangelística en el Caquetá. Y el Espíritu me dijo: quiero que vayas. Entonces yo voy, confiando en el Espíritu. Llego a Florencia, había estado en Florencia en una ocasión en asunto oficial. Y el hermano me había dicho, es un pastor, me había dicho: pastor, vamos a ir a San Juan de Losada. Y yo dije: bueno, vamos a un sitio que se llama San Juan de Losada. Y entonces ahora salimos de Florencia, fueron 10 horas de viaje por carretera. Pero hermano, yo no sé para dónde voy, ¿verdad? No sé para dónde voy. Y de momento pasamos por un pueblo y vio el letrero: San Vicente del Caguán. Y yo digo: Señor, yo jamás pensé que iba a pasar por San Vicente del Caguán. Y pasamos San Vicente y después de 2 o 3 horas veo a la izquierda unas montañas y pregunto: ¿y esas montañas qué son? Ah, esa es la Macarena. La Macarena. Yo nunca pensé que iba a pasar por la Macarena. Y resulta que San Juan de Losada es un pueblo fundado por las FARC. Y allí todo el mundo o es guerrillero o es familia de guerrilla, y allí impera la disidencia de la guerrilla. Pero, pastor, Dios es bueno. Digan: Dios es bueno. Aleluya. Cuando yo llego a Florencia, el pastor que me invitó me dice: pastor, el Señor ha abierto una puerta para hablar con el general encargado de todo el Caquetá, el general Parra. Cuando fuimos allí solo teníamos un dentista y vamos con brigada.
Y allí el Señor a través del ejército nos dio 3 doctores, 2 dentistas, medicina, helicóptero, hermano, nos lo dio todo lo que nos hacía falta. Pero cuando el general se entera que vamos a San Juan de Losada, más o menos me dijo, eso está pesado. Porque no mandamos unidades del ejército a ese lugar. Y entonces nos dieron una escolta, 18 soldados armados, íbamos unos 30 hermanos. Y cuando entramos fue pueblos rodeados. Y afuera patrullas también. Y el tema era tan chévere que nosotros nos fuimos por el camino, ¿no? Por un camino que las FARC construyeron. Pasamos por 5 puentes que eran de troncos grandes, pero había espacio para que una llanta se metiera por ahí debajo. Y el ejército dijo, no, nosotros mandamos a nuestra gente por helicóptero. Oiga, qué bueno ser misionero, ¿eh? Qué aventura. Y llegamos allí cuando el poblado nos ve, rodeado de soldados, se nos acercan. Y nos dicen, ¿ustedes son del ejército? No necesariamente. Nosotros somos del ejército de Dios. La siguiente pregunta es, oiga, ¿y quién les paga? ¿Cuánto le pagan por venir para acá? Nada. ¿Y quién les costea el gasto de estar aquí? Nosotros mismos. Oiga, ¿y por qué? Porque Dios les ama y nos dijo que viniéramos aquí para mostrarles ese amor. Ahora, el grupo misionero llega antes que los médicos, ¿no? El acuerdo con el general era que íbamos a estar 2 días con ese apoyo, con los doctores, los dentistas, y llegan los doctores, el pueblo está ahí, ¿sí? ¿Por qué está el pueblo ahí? Esperando, porque le dijimos, Dios conoce tu necesidad y Dios va a ministrar a lo que tú necesitas. Así es que ven porque Dios se va a mostrar a ti. Y el pueblo estaba allí, habíamos puesto las sillas, ya teníamos todo listo, llegan los doctores del ejército. En resumen, están como 1:30 y están comenzando a tratar almas. Y de momento se escucha una voz que dice, el helicóptero ya se va. Personal médico, todo el mundo al helicóptero que nos vamos. Y me salió un colombianismo. ¿Cómo así? Porque me dijeron 2 días, ese era el acuerdo. Y veo yo que los doctores se van. Y cuando ya se fue el último por una vereda, yo me senté en medio del pueblo que estaba esperando que Dios la administrara. Porque David Robles no sabía qué hacer. Y el pueblo se miraba como que, ¿se fueron los doctores? Porque solo se quedó una dentista. Y cuando yo me senté, oye, porque el Señor cuando estás caminando por fe, el Señor te estrecha esa fe para prepararte para el siguiente nivel, para donde te lleva. Y yo estoy sentado ahí en medio del pueblo que está esperando ser ministrado. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no sé qué hacer. Y pasan unos minutos y de momento se escucha una voz, un pregonar. El general dice que él dio la orden y su orden se respeta. Y yo lo que escuché fue, Dios dice, yo di la orden y mi orden se respeta. Oiga, y regresaron los doctores y ministraron al pueblo. Y lo que parecía ser una gran derrota fue una gran victoria. Y al final de 2 días, cuando ya nos íbamos a despedir, ese pueblo que nos rechazó cuando llegamos, le preguntamos, ¿quieren venir? ¿Quieren que regresemos? Y se van a unir a nosotros para trabajar juntos por esta comunidad. Y unas 250 se levantaron y dijeron, nosotros estamos con ustedes. Solo 5 se quedaron sentados.
Dios está haciendo algo en San Juan de Lozada. Porque pusimos pendón, hemos puesto la bandera de Jesucristo allí y estamos comenzando a conquistar territorio. Y en ese lugar, como en todos los lugares donde el Señor nos lleva, el Señor empezó a hacer milagros. Mire, hermano, hermana, si usted lee Lucas 10, la palabra dice que cuando los discípulos regresaron, primero los discípulos y luego los 70, cuando regresaron donde Jesús, dice que regresaron ¿cómo? Gozosos. Y decía, Señor, en tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera demonios. Es decir, lo que nadie había visto, lo que nadie había oído, estaba ocurriendo en medio del reino de Dios. Y nadie dijo, oye, conseguí un sitio donde quedarme. Nadie dijo, oye, pero mira qué cosa que me tenían la comida lista cuando yo llegaba a los lugares. Porque cuando tú estás viendo lo sobrenatural de Dios, a ti se te olvida la provisión. Porque la provisión se hace manifiesta. Y recuerdo le conté al pastor, perdone que repito, pastor, llevamos 2 cajas medianas de medicina. Y el primer día, al final del primer día, la auxiliar de farmacia me dice, pastor, yo doy medicina. Habían almas que se llevaban 10 medicinas, 10 recetas. Pastor, y la mesa sigue llena. Y yo dije, qué bueno. Al otro día, cuando íbamos a terminar, me dice, pastor, la medicina se multiplicó frente a mí. Pastor, esto es tremendo. Pastor, yo me voy con ustedes. ¿Para dónde van ustedes? Porque yo quiero seguir viviendo lo sobrenatural de Dios. Era su primera vez con nosotros. Pero una cosa es que yo te cuente esto y otra cosa es que tú la vivas. El Espíritu Santo está en el campo misionero. El pastor dijo que yo estuve en La Guajira. Estuvimos unos 10 días. Les voy a contar algo, ¿verdad? Que los va a dejar pensando. Pero comienzo diciendo, hazle caso al Espíritu Santo. Dígale a que está a su lado, hazle caso al Espíritu Santo. Hay mucho cristiano que está muy confuso cuando escucha voces y no está seguro si es Dios quien está hablando o el diablo. Oiga, eso es clarito. Número 1, la palabra dice que si tú eres una oveja, la oveja escucha la voz de su pastor. Lo reconoce. Amén. Entonces, cuando tú escuchas esa voz que te está hablando y sientes paz y sientes gozo y sientes seguridad, ese es el Espíritu Santo. Aleluya. Pero cuando tú escuchas una voz que te altera, que te pone nerviosa, que causa temor en ti, ese es el enemigo. Sepan, es una diferenciación muy sencilla. Entonces, después que conocí al pastor Machuca, el Señor me llevó a Casillas Meta y allí nos llevó a compartir la visión y a hablar de que íbamos a La Guajira y que los Wayuu, la nación indígena Wayuu, tenía gran necesidad. Y algo que hice, porque seguí la instrucción del Espíritu, fui a una escuela cristiana de niños de edad preescolar. Y luego de que ministramos a los niños, era temprano en la mañana, la directora, que es una hermana cristiana, nos invitó a desayunar. Y ahora estoy yo desayunando y esa hermana cristiana tiene una hermana que en aquel momento no era cristiana. Y la hermana la mujer que no es cristiana, ahora está hablando y yo estoy desayunando tranquilamente. Y de momento empiezo a sentir algo extraño que viene de ella y empezó a manifestarse una presencia demoníaca. Y el Espíritu me dijo, no le ministres.
Luego el Espíritu me dice, ella me es útil en mi viña. Estoy poniendo en ella un deseo, un anhelo de ir a bendecir a la nación Wayuu. La mujer dice, pastor, yo quiero ir a La Guajira. Llévala. Señor, algo le estaba saliendo. Me la llevo con el grupo de yoga algo nuevo y se le sale por allá, ¿qué van a pensar los hermanos? Llévala porque me es útil. Y la llevamos. Esa mujer se fue conduciendo directo de Bogotá a la Alta Guajira, un día y pico. Ella fue una gran bendición comprando medicina. Ella fue una gran bendición. Yo ni lo sabía, era doctora, ministrando. Y hermanos, el Espíritu me había dicho que le iba a ministrar en La Guajira a ella, ¿sí? Y ahora estamos en el último día y ya ella se va a regresar y estamos en el Cabo de la Vela. Y ella está hablando y hay 2 o 3 hermanos allí en una mesa y empieza a manifestarse cositas. Y yo le digo al Señor, Señor, yo entendí que tú dijiste que tú la ibas a liberar, pero yo veo, porque detrás de ella se veía el sol que estaba bajando. Señor, se está acabando el tiempo, ya ella se va a regresar. ¿Qué vas a hacer? Y para hacer el testimonio corto, el Espíritu me dice, dile a la joven que está a tu lado, cristiana, que haga lo que yo le digo que haga con esa mujer. Y cuando se lo dije a la joven nunca había ministrado en esa área. La joven me dice, ¿yo? Y le digo, ¿tú? Y la joven lo que sintió fue llevarla a la playa, ¿sí? Y ahora estamos en la playa y ella, la joven está orando por ella. El Espíritu me mueve a cantarle este corito que dice, Espíritu de Dios, llena mi vida. Precioso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y estoy orando, estoy alabando al Señor frente a ella. Ella está sentada, yo estoy arrodillado en la arena. Y cuando abro mis ojos, ella inicialmente estaba con los brazos bajos y ahora está con las manos levantadas. Y yo dije, aquí viene. Y la hermana aceptó a Cristo. Y entonces comenzaron a manifestarse los demonios y el Espíritu me dijo, ahora. Y ella cayó, hermanos, estuvimos como 30, 40 minutos y esto era sale demonio, sale demonio, sale demonio. Ella había sido diagnosticada bipolar, ella alcoholismo, bueno. Y empieza a subir la marea. Y ya el agua le está llegando a la cabeza, ya le está llegando a la espalda. Y el Espíritu me dice, no la muevas. Pero Dios estaba haciendo. ¿Sabe que cada vez que escupía, que botaba cosas, cuando quedaba liberada de un demonio, que escupía, ¿sabe? Venían las olas y se lo llevaban, gloria a Dios. Y quedó totalmente libre, hermanos y hermanas. Hay que hacerle caso al Espíritu Santo. Hace unos años atrás, para ser preciso, en el año 2002, nosotros habíamos salido de Colombia y fuimos en misión oficial al Caribe Oriental. Y nuestro hogar estaba en una isla que se llama Barbados. Una mañana, un sábado, como cualquier sábado, estaba yo con mi esposa. Nuestros hijos ya estaban adultos, estaban en universidad en Estados Unidos. Desayunamos temprano y como a las 9 de la mañana mi esposa me dice, la pastora Ruester Robles, que hay quien la conoce aquí, gloria a Dios, me dice, me siento cansada. Y eso era algo extraño.
porque ella siempre se levantaba y estaba llena de energía. Entonces, la acompañé a nuestra habitación, ella se acostó, me acosté junto a ella y estuvo 1 hora con los ojos cerrados. Y veía yo que sus ojos dentro de sus párpados se movían. Vi que cayó una gota de lágrima, una lágrima. Y a las 10 de la mañana abre sus ojos y se me queda mirando. Mi esposa, ustedes saben, hermanas, una mujer muy seria, muy directa, no hace bromas así de doble sentido. Ella me mira y me pregunta en inglés, ¿quién eres tú? Y yo le digo, yo soy tu esposo. Y me pregunta, ¿quién soy yo? Yo le digo, tú eres mi esposa. Y la tercera pregunta hasta este día no la recuerdo. Porque cuando me hizo la tercera pregunta yo supe que habíamos entrado a la crisis más tremenda de nuestro ministerio, de nuestro matrimonio. Porque ella había perdido toda su memoria. Había perdido la memoria, no como aparece en las películas que a veces tienen ese trama. Era total. Ella no reconocía cómo ir al baño. No reconocía si tenía hambre. Ella no conocía a nadie. No tenía vocabulario. Una total pérdida de memoria. Entonces, yo fui cuando me di cuenta que ya había perdido la memoria, tratando de corregir, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar, le dije, yo no soy tu esposo, yo soy David. Y tú eres mi esposa, pero tú eres Ruester. Y me dice, no, eso es muy confuso. Tú eres esposo y yo soy esposa. Y a partir de ese momento así nos llamábamos. Y hermanos, hay algo espiritual en esa experiencia. Hay una lección que aprender. Los esposos y las esposas nos debemos primero un respeto mutuo. Y nos debemos reconocer siempre cuál es la autoridad y la tarea que Dios puso en el esposo para con su esposa. Y la esposa tiene que reconocer cuál es el rol que Dios le asignó para con su esposo. Nos comenzamos a llamar esposo y esposa. Y se me ocurre ir al hospital, porque tengo una esposa que perdió su memoria y no sabemos por qué. En aquel tiempo yo era teniente coronel del ejército. Una vez Jesús estaba hablando con un centurión. Y el centurión le dice, Señor, te pido un milagro con respecto a alguien allegado a mí. Y no tienes que ir a ministrarle. No. Tú da la orden. Le dijo el centurión. Le dice, porque yo, refiriéndose al centurión, cuando yo doy una orden, le digo, tú vete allá, se van. Y cuando yo digo, tú haz aquello, lo hacen. Un centurión se acostumbra a que su orden se acata. Y yo había vivido en aquel tiempo 24 años, 23 años dando órdenes. Entonces David Robles, cuando se encuentra ante la crisis más grande de su vida, dice, David Robles va a comenzar a mandar y a tomar decisiones. Entonces llamo a la embajada y le digo, llámenme a la enfermera y dígale que la espero en el hospital. Y díganle a esto y díganle a aquello, ¿no? Y llegamos al hospital, todo estaba hecho, la enfermera estaba allí. David Robles sabía dar órdenes. Acabamos de llegar a Barbados, acabamos de predicar la noche anterior por primera vez en esa región. Fue un ataque del enemigo que quería detener lo que Dios quería hacer a través de ese llamado que Dios tenía en nuestra vida. Y todo parecía en orden. Todo parecía en orden. Y me acuerdo, necesitamos cobertura espiritual aquí.
Pero apenas estábamos comenzando a ir a esta iglesia donde el Señor abrió la puerta para que predicáramos. Era el único pastor con el que habíamos cruzado palabras y dije, déjame llamarlo para que nos ayude. El pastor se llama David Durán, un negrito súper alto. Y entonces llegó rápidamente, aunque no éramos sus ovejas. Oiga, qué buenos, qué amorosos son los pastores, ¿verdad? Que corren a ministrar aún a la oveja que no es suya. Entonces él llega y me llamaron porque estábamos en una emergencia y me dicen, su pastor lo está esperando afuera. Me acordé así, el pastor David Durán. Y yo salgo de emergencia y ahí está el pastor, mirándome. Y ahí estaba el salón, un lugar abierto, mucha gente como aquí. Todos negritos, yo era el único blanquito. Y cuando me voy acercando dije, le voy a dar la mano y le voy a explicar la situación para que ore por nosotros. Y cuando extiendo mi mano y él extiende la suya, quien me toma la mano me dice, así suavecito, David, ¿qué pasó? Y de momento David ¡guau!, se puso a llorar. Y con el impulso caí en el pecho de él y ahora estoy ¡guau! Estoy llorando en el pecho del pastor. Y el pastor está ahí y yo diciendo, qué vergüenza, toda esta gente me ve llorando, ¿no? Oiga, el David que pensaba que tenía control de la situación, se dio cuenta que no tenía ningún control. ¿Estás viviendo una situación donde aparentas no tener control de tus circunstancias? Le expliqué la situación. Él dijo que nos apoyaría, luego partió. Y cuando regreso al salón de emergencias, se habían llevado a mi esposa a rayos X, porque no sabían cuál era su problema. Era un hospital muy grande, yo nunca había estado ahí. Encuentro al doctor que le estaba atendiendo y le digo, doctor, por favor, ¿dónde está mi esposa? Rayos X. Doctor, ¿cómo llego? Y en ese momento, a rayos X, pasa un camillero, está empujando una camilla. El doctor lo agarra por el brazo y le dice, lleva al señor Robles a la sección de rayos X. El camillero deja su camilla, está molesto, le puedo ver que está molesto, baja la vista y empieza a caminar sin decir nada. Y como yo no sé dónde está mi esposa, yo me pongo al lado de él y estoy así de reojo viendo que el hombre está caminando y me encuentro con lo que parece ser el corredor más largo del mundo. Y en ese corredor comienzo a hablar y a pelear con Dios. Y le digo, Señor, tú llamaste a mi esposa a las naciones. Y ella desde su niñez temprana vio tus milagros. Y ella fue usada poderosamente por ti. Y su fe aumentó. Señor, la usas como profeta. Le has dado don de conocimiento. Todas esas experiencias que ha tenido, Señor, tan tremendas. Todo eso se fue. Señor, ella no te conoce. Ella no sabe quién es Jesucristo. Y estoy peleando con Dios. Y le digo, voy a tener que jubilarme. Me va a tomar 3 años enseñarle. Con la manecilla, un juguetito de esos de reloj. Esta es la 1 de la tarde. Enseñarle a ver el tiempo, a aprender vocabulario, a leer. Señor, voy a tener que dedicarme solo a ella. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero yo me siento al borde del precipicio. Señor, si tú estás en medio, si es cierto, le dije, que tú estás en medio de estas circunstancias, muéstrame ahora que así es. Y cuando dije ahora, estaba orando, el hombre se detuvo, el camillero. Y yo di 2 o 3 pasos y me di cuenta que estaba al lado mío. Y me di media vuelta y me acerqué y me le quedé mirando porque no sabía por qué se había detenido. Y el hombre todavía con el rostro bajo, pero cuando lo levantó estaba tranquilo, no estaba molesto. Y me mira y me dice, oiga, ¿usted es cristiano? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Me dice, porque yo siento la unción de Dios que está saliendo de usted.
Y entonces supe que esa era la evidencia de mi Dios, de que Él estaba en medio de mis circunstancias. Y le dije, Señor, sobre esta piedra, sobre Jesucristo me paro y no me conmuevo. Y tú nos vas a llevar adelante. Y comienza una experiencia de la que estoy escribiendo un libro. Una vida totalmente dirigida por el Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo te puede dar la respuesta para cada problema que tú tienes, para cada situación familiar que tú tienes, para tu provisión. El Espíritu Santo quedó sellado en el creyente porque Jesucristo dijo, eso es lo que mis discípulos necesitan para poder vivir y enfrentarse a este mundo que tiene tanta adversidad y aflicción. Entonces, luego de que tuve este pequeño mini encuentro con el Señor, le dije, ok, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me comunico con mi esposa? Porque ya no tiene vocabulario, habla inglés, pero no sabe, no entiende palabras. Ella no sabe lo que es una silla, no sabe lo que es debajo, ella no sabe nada. Entonces el Espíritu me dice, dile a tu esposa que cuando ella escuche una vocecita dentro de su cabeza, que te diga lo que la vocecita le dice. Yo me quedo pensando y yo dije, bueno, ella no sabe lo que es una vocecita, ella no sabe lo que es adentro, ella no sabe lo que es una cabeza, pero Señor, vamos a hacerlo por fe. Y a partir de ese momento, cada vez que teníamos una situación difícil, mi esposa decía, esposo, la vocecita dice, y me decía lo que la vocecita decía. Y esa era la solución para cada problema y reto que teníamos. Al segundo día de estar hospitalizada, ella no sabía cómo reconocer que tenía hambre. Y yo estaba preocupado porque ella no comía. Y recordé que a ella le gustaba la ensalada de fruta que viene en latas, ¿sí? Entonces fui a la casa a buscar una ensalada de fruta a ver si ella se la comía, por lo menos para comenzar a aprender lo que era comer. ¿Han visto las latitas? ¿No? Tienen un dibujo, una foto de todas las frutas que están adentro, ¿sí? Entonces, le llevé la latita. Y como ella no sabía abrir la lata, le abrí la lata. Ella no sabía que una cuchara se usa para comer, le puse la cuchara. Y esperé a que ella comiera. Y ella se quedó mirando la latita, fijamente. Mirando la imagen de esa ensalada de fruta. Ahora, volviendo para atrás, mi esposa, antes de nacer, ella fue consagrada a Dios desde el vientre de su madre. Y ocurrió lo que se llama el pacto nazareo, ¿sí? Y no voy a entrar en detalles, pero es un pacto especial entre Dios y un hombre, una mujer, en este caso sus padres, y con ese bebé que iba a nacer. Y una cosa que el nazareo no podía hacer era consumir el fruto de la vid. No podía comer uvas. Y ella había mantenido ese pacto todo ese tiempo. Oiga, y había sido un pacto literalmente de vida a muerte. Porque cuando mi esposa nace, ella tiene una enfermedad, una deficiencia en la sangre. Y si ella hubiera probado del fruto de la vid, la uva tiene una enzima que lo hubiera matado. Pero como ella había creído en ese pacto, por obediencia había seguido la instrucción y vivió, a pesar de que se suponía que muriera cuando era niña, el Señor le fue dando vida, ¿sí? Pero ahora está ella mirando esa latita de ensalada de fruta. Y de momento ella me dice, ella señala la lata y dice, la vocecita me dice que no puedo comer eso. Y cuando le sigo el dedito, estaba apuntando a la uva.
¿Sabes lo que significa eso en el ambiente espiritual? Tú puedes perder tu memoria, pero Dios y su Espíritu Santo no se olvidan de los pactos que ha tenido contigo, de las promesas que te ha declarado. No se olvida. Y fíjense qué cosa también tan bonita. Lección. Tú puedes olvidarte de todo, puedes perder la memoria, pero el Espíritu Santo continúa operando en ti. Aleluya. Tú puedes no saber qué hacer con una situación, pero ese Espíritu Santo está esperando a que tú pongas atención a esa vocecita que está dentro de ti para darte la respuesta. Esa misma vocecita hace milagros en el campo misionero y en nuestra vida diaria. Un día salimos, como yo tenía un cargo militar, fui a hacer unos exámenes de aptitud física con unos estudiantes extranjeros. Estábamos en un campo de fútbol y estaba abierto. Entonces, como ya había perdido la memoria, yo me la llevaba a donde quiera que yo iba. Y como tenía que administrar este examen, le dije a mi esposa, quédate aquí en lo que yo estoy aquí y yo voy a estar mirándote y tú me miras. No, estábamos un poco distanciados. Cuando comienzo a hacer el examen, empieza a lloviznar. Y lo que me vino a la mente fue, está lloviznando, voy a tener que cancelar. Pero de momento cesó de llover. Yo dije, oye, tremendo, porque había mucha nube y de momento no hay nube. Cuando terminé los exámenes, voy de vuelta a mi esposa. Mi esposa me dice, esposo, yo estaba aquí mirándote y algo empezó a caer encima de mí. Ella no sabía que era la lluvia. Y yo le pregunté a la vocecita, ¿qué es esto? Y habían dos hombres al lado mío, me dice mi esposa, y uno le dice al otro en inglés, porque es una isla donde se habla inglés, it seems like it's going to rain. Parece que va a llover. Y cuando ella escuchó esa voz, a ese hombre hablando, hubo una melodía en su ser. Entró una melodía en su espíritu. Es una melodía que cantan los niños de habla inglesa cuando son chiquititos. Y dice así, rain, rain, go away, come back another day. Lluvia, lluvia, vete para otro lado y regresa otro día. Entonces me dice mi esposa, cuando yo escuché eso y escuché esa cancioncita, yo dije, rain, rain, go away, come back another day. Y cesó de llover. El Espíritu Santo, a través de su instrucción, toca lo sobrenatural de Dios. Aunque no entendamos lo que está haciendo. ¿Has sentido alguna vez esa melodía? No necesariamente con esa letra. De momento te llenaste de gozo y comenzaste a declarar lo que no parecía posible y Dios hizo algo en tu vida para cambiar tus circunstancias. El Espíritu Santo en todo, cada día, quiere darte una respuesta a tu reto. El mundo está lleno de retos, está lleno de peligros. Descubrí como esposo, a quien le toca proteger a su esposa, que el mundo estaba lleno de peligros. Mi esposa era una segunda Eva, no conocía el pecado, no conocía lo que estaba ocurriendo en el mundo. Ella no sabía que una plancha caliente quema. Ella no sabía que agua caliente, como le pasó una vez que yo le abría a ella las llaves, ¿no? Para que el agua fuera aceptable. Un día yo no estaba, abrió el grifo de agua, le cayó agua caliente en el estómago, se estaba quemando y no podía asociar el agua con la quemadura que estaba sufriendo. Otro día salió descalza, estábamos en el trópico, a la acera estaba caliente, comenzó a sentir que se estaba quemando la planta de los pies. Pero no podía asociar el piso con calor. Y ese día yo llegué a mi casa
Y cuando ella me dijo lo que le había pasado, me puse a llorar. Porque lo que un esposo quiere hacer es proteger a su esposa. Y me sentía que no podía contra el mundo. Otro día vio un gato y le atrajo el gato y se fue detrás corriendo del gato. Y el gato se metió por unos arbustos y ella se metió por los arbustos. Y cuando llegué a la casa estaba con la piel toda rasgada. Hombre, padre, si no es por el Espíritu Santo, no podemos defender a nuestra esposa, a nuestros hijos, de lo malo que es el mundo, del peligro que está en el mundo. Tenemos que estar apercibidos, hombre y mujer de Dios. Un día estaba a las 3:30, acababa de perder la memoria ella, 3:30 de la tarde, en mi oficina, estoy trabajando. El Espíritu me dice, enséñale a tu esposa a no poner cosas dentro de un enchufe eléctrico. Eso fue miércoles, se me olvidó. El jueves me lo recordó de nuevo. Fui donde ella y le dije, esposa, no pongas nada dentro de esto, de enchufe, no se hace. Me dice, ayer en la tarde, a la misma hora que el Espíritu me habló, yo veía que la empleada estaba limpiando y yo quise limpiar, me busqué aquello, me mostró un destornillador, le puso un pedacito de tela y lo iba a meter en el enchufe cuando el Espíritu le dijo, no lo hagas. Y era el momento en que el Espíritu me hablaba, allá en la oficina. Esposo, esposa, padre, hijo, abuelo, abuela, Dios quiere hablarte para cada cosa. Quiere prevenirte de todo peligro a través de su Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que nos guía en el campo misionero. El mismo Espíritu Santo del que apenas se habla. Porque casi siempre se está hablando de Dios, de lo que Dios está haciendo en el campo misionero, de lo que Dios hace en el matrimonio. Se habla de Jesús, que nos envió al campo misionero, que nos dio el ejemplo de cómo tratar a nuestros esposos y esposas y a nuestros hijos. Y dejamos a un lado casi totalmente la personalidad del Espíritu Santo. En este día yo te digo, busca de ese Espíritu Santo, porque Él te está buscando a ti. Porque Él quiere hablarte directamente, porque Él quiere traer paz y quiere guiarte a la provisión que necesitas. El Espíritu Santo de Dios, el mismo que mora en nosotros, el mismo que cuando salimos por esa puerta va con nosotros, la presencia de Dios en nuestro ser. Ahora yo hago una pregunta. ¿Tú tienes dificultades en tu matrimonio? El Espíritu Santo tiene la solución. ¿Has sido llamada al campo misionero? Si lo has sido, obedece al Espíritu Santo, porque Él te va a mostrar cómo llegar al campo misionero. ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu ser? Dios no nos da sueños para que vivamos sin que ellos se cumplan. El Espíritu Santo te guía, te da la visión para que puedas cumplir ese sueño que Dios ha puesto en tu ser. Pero hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a estar puestos en pie. Porque ya se nos fue el tiempo, gloria a Dios. Es el tiempo de Dios. Padre eterno, Abba, que estás allá en tu trono. Una vez una mujer te llamó el Dios que ve. Señor, tú has visto nuestras circunstancias, nuestros retos, Señor, nuestros problemas. Tú eres el Dios que ve, el que dirige a ese Espíritu Santo que está en nosotros. Jesús amado, tú dijiste es menester que yo me vaya, que yo ascienda a los cielos y que me siente a la diestra de Dios Padre para que el Espíritu Santo venga a vosotros. Gracias, Jesús, porque a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, ese Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, sellado, para estar con nosotros
en este peregrinar, Señor, temporero aquí en la tierra, en nuestro camino al cielo. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu amor y por tu paz. Pero primero, gracias por la convicción que trajiste un día a nuestro corazón de que éramos pecadores, de que no merecíamos vivir eternamente con Jesucristo. Y tú fuiste quien nos mostraste que solo a través de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, solo así podíamos vivir una vida eterna con Cristo. ¿Qué mucho has hecho, Espíritu Santo, en nuestra vida? ¿Qué mucho quieres hacer, Espíritu Santo, en nuestro ser? ¿Cómo quieres transformarnos, Espíritu Santo, a la imagen de Cristo? Y sin embargo, muchas veces te resistimos. Muchas veces hacemos oídos sordos a lo que nos estás hablando. Espíritu Santo, perdónanos si hemos sido rebeldes. Perdónanos si te hemos contristado en nuestro ser. Espíritu Santo, hoy declaramos que te necesitamos, que sin ti no podemos vivir, que contigo hay victoria y sin ti hay derrota. Hay sufrimiento, hay aflicción. Gracias, Jesús, porque a través de ese Espíritu Santo nos transformamos a tu imagen, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Ahora mismo, Espíritu Santo, hazte sentir en medio de tu congregación. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que nunca había aceptado a Cristo como su Salvador, pero se ha dado cuenta de que es un pecador, una pecadora, y hoy reconoce que necesita de Cristo como su Salvador y se arrepiente de haber ofendido a Dios y haber ofendido a Jesús, pasa al frente rápidamente, porque hoy es tu día. Rapidito, si no has aceptado a Cristo. Voy a contar hasta 3. Esto es de valientes. Vamos a orar por ti. 1. Santo. 2. Ven, porque el tiempo ya cierra. Si no has aceptado a Cristo y sientes que el Espíritu Santo te está diciendo ven, entonces sé obediente. Y 3. ¿Cómo te llamas? ¿No habías aceptado a Cristo antes? ¿Qué edad tienes, Lady? Lady tiene 9 años. Lady, tengo 6 hijos y a la edad de 8 años aceptaron a Cristo. El Espíritu Santo habla a los niños también. Lady, qué bueno. Qué bueno. ¿Te arrepientes de tus pecados, de lo malo que has hecho? Di. Sí. ¿Vas a aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Sí. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? ¿Tu nombre? Quédate aquí, Lady. ¿Tu nombre? Jessica. ¿Su nombre? Don Jorge. Gracias, Señor, por estas 3 almas. ¿Hay alguien más? Último llamado, rápido. Ok, repitan conmigo. Repitan esta oración conmigo. Dios, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que no había vivido como tú demandabas de mí. Pero hoy te pido que me perdones, no por mis méritos, no porque yo haya hecho algo bueno, sino por los méritos de Cristo Jesús. Jesús amado, pídele a mi Padre Celestial que me perdone. Te lo pido, te suplico, en tu nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra, aleluya, que fiel es Dios para inmediatamente perdonar nuestros pecados, aleluya. Y en este momento, instantáneamente, es Espíritu Santo
ha sellado en ustedes. Y ahora son nuevas criaturas en Cristo. Miren a esta iglesia. Miren un momentito. Aleluya. Estos son nuestros hermanitos y hermanitas en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Luego alguien va de la iglesia a hablar con ustedes. ¿Sí? Pueden sentarse. Ya para finalizar. Si hay problemas matrimoniales, relacionales con tu familia, el Espíritu Santo te va a dar esa entrada para poder comenzar a restaurar esa relación. Finalmente, ¿quiénes han sido llamados al campo misionero? Levanten la mano. Amén. 1, 2, 3, 4, 5. Amén. Gracias. Hay puertas abiertas para todo el continente americano, para África y próximamente para Asia. La puerta ya está abierta. La provisión no es problema, porque el Señor ya lo ha aparejado todo. Entonces después podemos hablar un poco sobre esto con permiso del pastor. Señor, gracias te damos, porque eres un Dios que trae convicción. Eres un Dios que quieres hacer una tarea, una labor completa en nuestro ser. En el nombre de Jesús sabemos que ha habido sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad física, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú, Espíritu Santo, moras en cada creyente. Y ahora cuando salgamos, esa vocecita nos hablará inclusive de forma más clara. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a la instrucción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Y permite que pueda escuchar testimonios, Señor, en poco tiempo de lo que habrás de hacer a partir de este momento. Así oramos confiadamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.